Corría el mes de octubre de 1987 cuando un grupo nutrido de pobladores comenzó a rumorar la aparición de aliens en el municipio de Meoqui. Todo explotó cuando uno de los niños, testigo de los seres, llegó a la Cruz Roja asustado y con una presunta mordida que una de estas criaturas extrañas le había dado. La noticia fue lo que hoy podríamos considerar viral. Escaló los periódicos locales hasta hacerse un espacio en medios nacionales e internacionales. El suceso puso en el mapa el pequeño poblado del centro y sur del estado y ayudó a los pequeños medios locales a colocarse en un lugar envidiable. Esto en un mundo antes de la era digital. ¿Pero qué pasó realmente en el patio de esa casa en la colonia Barrio Nuevo de Meoqui? Quizá nunca lo sabremos, pero aquí tenemos los testimonios clave de la historia, desde los que afirman haber visto con sus propios ojos a los monitos y los periodistas que cubrieron el caso de primera mano. Además, exploramos la creación de la historia, qué significa ahora para el municipio de Meoqui, uno de los principales atractivos turísticos, y los esfuerzos que realiza la población y las autoridades para preservarla. Porque estas leyendas son cultura, este es el curioso caso de los monitos de Meoqui. La historia de Meoqui no se puede contar sin los monitos. ¿Y quiénes mejores para retomar la leyenda que los periodistas que se la contaron en aquel entonces a los chihuahuenses y al mundo? Detrás de las primeras planas estaban Rubén Valles Mata, que en 1987, durante el auge de la noticia, era el jefe de información del periódico Novedades y corresponsal de Notimex. Javier Contreras, entonces editor del mismo medio, después director de El Heraldo de Chihuahua y hoy director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH. Y por supuesto, Manuel Briceño, el reportero estrella y fotógrafo de esta historia. Por otro lado, están los que han estudiado el fenómeno y que aseguran que es hace poco que los testigos comienzan a abrirse a hablar del tema. En este sentido, hablamos con Alfonso Ramos. Cuando don Manuel Briceño Herrera, que era nuestro corresponsal en Meoqui, nos llevaba las notas, entonces obligadamente nosotros le pedíamos a cada reportero 5 notas diarias. Y durante 4 o 5 días nos llevaba la nota de los monitos. La nota de los monitos. Hasta que un día Rafael Navarro, que era el coordinador, el jefe de información, ¿cómo chinga con sus monitos? Se la vamos a poner en interiores. Pero ya. En octubre del 87, el señor Briceño, don Manuel Briceño, nos manda por primera vez una nota de unos niños que platicaban que han visto unos, pues le dieron monitos, o le empezaron también a decir monigotes, que habían visto en un jardín de la casa de uno de ellos. Yo me acuerdo que esa vez me hablan de Delicias, que traemos esta información. Entonces le digo, no la publiquen en la sección de Delicias, la sacamos acá nosotros para lo que llamamos la edición estatal. Saqué la portada y que involucraba a todos los municipios. ¿Eso por qué fue? Bueno, pues para darle otro interés especial. Ahí es cuando empezamos de alguna manera, sin querer, es la verdad, a diseñar una pequeña estrategia mediática de un tema curioso, raro, diferente, algo de morbo, algo de rumor, y lo publicamos en portada. Entonces yo era corresponsal de Notimex de México. Y agarré esa nota, le dije, ¿me la presta, viejo? Y me la prestó y se fue. Pues se publicó en México. Siguiente día ya nos dicen, denle en secuela. Y empezamos a agarrar portada. Ya luego, al día siguiente, agarramos portada y ya hicimos una nota con texto general donde dábamos a conocer la leyenda de los monitos. Cuando lo publicamos la primera vez, ahí yo creo que empezó el fenómeno. Ahí nació, pues yo digo que la leyenda de los monitos, porque hubo un interés desmedido que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos, asustados. Se nos acabaron
lógicamente los ejemplares volaron. Y cuando Novedades empieza a difundir a 8 columnas durante no sé cuántos días esta nota, digamos hoy, se viralizó. Eran los monitos de Gnocchi la sensación, el comentario del restaurante, del café, del político y de todo mundo. Dijimos, ok, a partir de aquí, de este momento, entonces vamos a empezar, tomamos la decisión, vamos a meternos a este tema. Y vamos a meternos a este tema en dos sentidos. Primero, vamos a estar mandando gente de aquí de Chihuahua, no dejarlo a ellos nada más, sino apoyarlos. Y entonces, por lo general, todos los días íbamos cambiando de reportero y de fotógrafo, y lo mandamos de aquí a Gnocchi, iba y venía, con la idea de tener otro enfoque diferente, independientemente de lo que trabajaban los muchachos que estaban en la oficina de Delicias. Al tercer día, ¿sabe qué? Entreviste a los dueños de la casa, pues entrevistó a los dueños de la casa. Oiga, ahora entreviste a los niños que lo vieron, dígales que le dibujen en un cuaderno y nos manden las hojas con los monitos, cómo los vieron, y nos empezaron a mandar en hojas de cuaderno los famosos monitos de Gnocchi. Entonces, nosotros tenemos registrado el periódico, la troca que llegaba. Primero empezó una troquita que todos los días se entregaba el periódico en toda esa zona sur, ¿no es? Pues inmediatamente se compró una troca nueva, se agregó una troca del año. Eso es para darnos una idea de la demanda que había, ¿sí? Y a las 6 de la mañana, en una plaza donde iban los primeros periódicos, donde ahí lo esperaban los distribuidores, ahí ya había gente a las 6 de la mañana esperando el periódico rápido para comprarlo, y, o sea, lo chismoso, lo morboso, como le queramos llamar, pero era lo atractivo de mucha gente. Luego, oiga, fíjese que hay un señor que dice que recibió en la Cruz Roja a un señor que lo mordieron los monitos. Pues entreviste al que mordieron los monitos y pongo una foto de la mordida. Eso nos dio otros enfoques diferentes para que no fuera a caerse en una rutina. Y ahí empieza entonces después, pues, lógicamente, al ver la demanda del tema, ¿cómo se detectó? Bueno, pues los mismos todas las estaciones de radio empezaron a replicar, a leer lo que publicábamos nosotros. Y eso, pues, lógicamente corrió en toda la región, sabían que lo estamos publicando, y ahí es cuando nosotros, les digo, tomamos la decisión de meternos al tema, pues, de una manera total. Incluso una de la versión dibujada de los monitos la generamos nosotros. Con la descripción que nos dieron, llevaron unos niños allí a la oficina de Novedades, y entonces Charlie Villarreal, que era un dibujante, todavía nosotros nos manejábamos en publicidad a través de Metro, eran figuras prefabricadas que recortábamos para pegarlas en los encabezados o notas que hacíamos en los comerciales. Bueno, pues este era un dibujante, evitábamos el Metro, pues lo llevamos a él para que hiciera el dibujo de los monitos, y es una de las versiones que hay de los monitos de Gnocchi. Ya para ese entonces, y eso fue en pocos días, fue un fenómeno rarísimo, rapidísimo. Entonces nos empezaron a hablar de muchos periódicos, primero de otros estados, y cercanos, y luego después de Guadalajara, de México, de todos los estados, y luego después de otros países, sobre todo Argentina. Argentina siempre se interesó mucho el tema de la ufología. Entonces nos hablan constantemente, y a todos prácticamente la indicación que les dije: denle la información que requieran. Si piden fotos, mándenles fotos de lo que tenemos, con la condición de que siempre nos den el crédito. El crédito en un medio de comunicación es que pongan la fuente. Entonces, según el periódico Novedades de Chihuahua, ¿sí? Yo digo que a nivel nacional se fue por las noticias que yo estaba mandando a Notimex, agencia de noticias del gobierno, que para su conocimiento está en huelga todavía, creo que tiene que maestro 10 años en huelga, y ahí tienen tomadas las instalaciones. Bueno, pues de ese Notimex, agencia de noticias del gobierno, yo mandaba la información y se distribuía
a todas partes, es una misión mía. Recuerdo que yo estaba de corresponsal de Notimex, en Delicias, y en Chihuahua andaba Juan Enrique López, que ahora está en el radio, que le mando un saludo. El primer planteamiento era en la mesa de reacción. Y él dice, bueno, ¿pero es cierto o es falso? Bueno, es que ahí no estaba sujeto a la veracidad o no veracidad del caso o de lo que decían los niños, los jovencitos. ¿Sí? Aquí más que nada es un tema que la gente quiere saber, tiene interés, nos está demandando más información. Entonces, de esa manera entonces empezamos nosotros a trabajar y buscando varios ángulos. Yo fui personalmente alguna vez a ese lugar y pues la verdad es que nada, o sea, para mí es una leyenda. Eso de que los mordió, de que los vieron, y la verdad es que mucho le dimos vida, y perdón que desmitifique el asunto, mucho le dimos vida en esa secuela periodística en función de un beneficio comercial. Sino la presión sobre la familia en un pueblo todavía rural y con una presión de que, oye, cuéntame los monitos. Imagínate un mes, todos los días, día y noche, gente afuera de tu casa. Y al último le estuvimos dando, hasta que llegó un momento en el que nos decía Manuel Briceño, oiga, ya párenle, ya no hay yo qué decir. La presión del periodista de aquella época, porque tienes que darme pues que esto es lo que me dan y ya estoy repitiendo lo mismo. Pues entonces ya entraba el proceso creativo del periodista, pues que, a ver, cuéntame, ¿de qué tamaño era? ¿O tú viste algo? ¿Y tú qué piensas? Entonces ya después de la historia pasó a haber cierta, no investigación, pero fue más bien por la presión de los periodistas, hacia los periodistas, más bien porque tenían que sacar nota de qué creía la gente. Novedades aquí en Delicias era el líder. El diario no aparecía todavía. El Heraldo aquí en Delicias nunca funcionó como sección. En Chihuahua sí funcionó. En Chihuahua empezó a crecer la circulación de novedades. Empezamos a darle por la parte comercial. Nosotros, Y entonces, y en un principio los niños, pues también ellos maravillados porque eran centro de atención de cámaras, de cámaras fotográficas y de video, ¿no? Pues estaban ellos también, pues se sentían estrellas a Crispín, un Crispín que sí le pusieron, uno de ellos le echó agua y lo ahogó, entonces los demás monitos pasaron por él, lo recogieron, se vio en arrastras y lo metieron en la cosa, cosas de niños, ¿sí? Otro de ellos platicó que metía la mano pues para tratar de agarrar uno y sacarlo, y una vez dice que sintió que le quemaron los dedos, y saca la mano, pero sale un monito y le pide una disculpa, así que no sé qué era él. O sea, son cosas de juegos de niños, pero bueno. Yo lo que les puedo decir es que como toda leyenda, yo no puedo decir como reportero que aquellos testimonios que don Manuel Briceño nos llevó de quienes aseguraron ver los monitos sean falsos. Pero también les puedo asegurar que en el ánimo de la secuela, nosotros hicimos fantasear mucho al reportero, porque él muchas veces nos dijo ya, y ya, y ya, y nosotros porque el periódico se estaba vendiendo, dale, y dale, y dale. El presidente municipal desde un principio dijo que eran fantasías de niños. Sin embargo, todos los días mandaba vigilancia. ¿Sí? Ellos decían que para evitar algún daño a la propiedad. La verdad es que los policías estaban también incrédulos y estaban apostando a ver si tenían también la suerte de ver a esos monitos que tanto hablan los niños. Pero cuando la familia le llama la atención
a Briceño y va y nos dice, oigan, esto ya se está tornando peligroso, la familia ya no me deja ni llegar ahí. A ver, no, pues entreviste al de la Cruz Roja, entreviste al vecino y al que vive atrás y al que se subió a la azotea. O sea, la realidad es que aquí el maestro, ustedes que están en periodismo, les ha de decir lo que es la secuela. Rafa Navarro era un especialista en la secuela. Sobre la psicosis colectiva, pues yo no soy quien para juzgar, ya les dije, pero lo que sí podemos decir es de que hay mucha gente que cree eso. Y yo no puedo decir que no sea, o sea, si lo cree y lo afirman, es de que tuvieron alguna relación muy fuerte con el hecho. Y empezó a dramatizarse un poco porque la turba que se hizo en torno a esto, el Heraldo no nos siguió en aquel entonces. Después, como al mes de que desmintió todo lo que dijimos de los monitos de Miyoki, ellos sacaron la historia del chupacabras, que si recuerda que el maestro Andazola no les pegó. Pero la turba le tumbó la barda de la calle a la familia para meterse al patio a ver los mentados monitos. Eran unas cuevas de topos. Esa es la realidad. Y claro, en la familia también hay casos de histeria, porque ya estaban muy presionados. Lo único que les digo, las autoridades ahí no colaboran en nada, mandan una trabajadora social, no especialista, los platica, los escucha y para ella considera que puede ser cierto. Para el alcalde era totalmente falso, para el jefe de la policía tampoco era cierto. Entonces, pues se les empieza a estigmatizar dentro del pueblo, ¿sí? Unos eran unos charlatanes, unos mentirosos, que querían engañar a la gente, que querían atraer la atención, y otros dudaban. Y ya 30 y tantos años después sería irresponsable de mi parte decir que no. Sí, sí la generamos en buena medida nosotros y por eso yo digo que en su momento, en un acto de prudencia, el doctor Javier Contreras nos dijo hasta aquí. Porque sí llegó un momento en que las familias agredían a la familia de la casa de los monitos, porque también se empezó a saber que la señora le hacía la brujería y que mal puesto y cosas de ese tipo. Entonces, ya la familia de ahí se sintió lastimada. Pero Fue un acoso. Yo creo que en estos días eso no se hubiera permitido. Primero, por los niños, ni siquiera haberles tomado fotos, ni siquiera entrevistarlos. No se hubiera pero bueno, eran otros tiempos. Los niños decían que a partir de las 8:30, 9 de la noche salían los monitos de cuevas. Había mucha, ¿qué les diría? Mucha fantasía infantil, ¿sí? Alguno de ellos decía, primero los bautizaron, les pusieron nombres a los 4 principales. Ellos hablan que en general eran como 20 monitos, eran de 4 cuevas y que eran grupos como de 5 cada uno, ¿sí? De cada cuevita y tenían registrados los líderes de cada una de las cuevitas, ¿sí? pero hay gente que dice que los vio y nosotros dimos testimonio de la gente que dice que los vio. Hay mucha gente que dice que le dijeron que los vio. Pues nosotros entrevistamos a quienes dijeron que los vio. Cualquier cosa que imaginaban, que decían, que planteaban, nosotros todo lo estábamos diciendo. Al poco tiempo cambian al director general también de novedades, ¿sí? Y entra uno nuevo, por cierto, de apellido también Fiero. Y ahí es cuando también es un fenómeno. Él no era periodista, me habla, él de alguna manera estaba pues interesado y preocupado cuando llegó como director general de novedades. Me preguntaba, oye Javier, a ver, ¿cómo está? Platícame, ¿cómo está ese tema? Se lo platiqué tal cual. ¿De dónde salió? Así salió. ¿Cómo se? Así. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es comercial, circulación. Sí, pero ¿qué tan cierto es? No tenemos evidencias. No, no.
Entonces tomamos la decisión, se cancela todo, se suspende. Hablo a Delicias, se para todo. ¿Sí? No hay por dónde, ya no había elementos nuevos. Sin embargo, ya todo había quedado, ¿qué les diré? Impregnado del tema. El director era el hoy doctor Javier Contreras. Vino, ¿cómo se llama ese? Maussan. Jaime Maussan. Aquí estuvo Jaime Maussan. Aquí estuvieron unos españoles investigadores de varias partes del mundo. Pero cuando viene gente de la NASA y se entrevista con Javier Contreras, llega Rafael Navarro y nos dice licenciado Contreras, que nos paremos el borlotito, que hagamos un reportaje con la recopilación de lo más importante de esto y que ya no digamos nada, porque esto ya se tornó muy, muy fuerte. Iba a venir un experto de Torreón, pues ahorita Torreón está cerca, pero antes Torreón estaba lejos, a examinar el fenómeno. El que vino era un antropólogo, bueno, no de antropología, sino más bien como tipo gnóstico, o sea, algo más como tipo paranormal. Y le dieron, va a venir en tal día el experto y todo. Y de ahí, o sea, hagan el examen del teléfono descompuesto. Un experto, no, que es antropólogo, astrólogo, arqueólogo, astronauta, NASA. No es que nosotros hayamos inventado, nosotros alentamos, le dimos vida a muchas fantasías, a muchas versiones que sabíamos eran un tanto fuera de la realidad, pero pues una de las máximas en periodismo, boca que hable o pelos de la burra en la mano, nota que sale. Teníamos boca que hablara, teníamos su fotografía, teníamos su testimonio, bueno, pues nosotros lo sacábamos. Pero pues ahí nacen. O sea, pero el problema, ¿cómo salir? ¿Cómo dar una explicación para nosotros y para los lectores? De buenas a primeras al lector no les podemos cortar nada. ¿Cuál fue la salida? La salida, pues no la salida, fue un fotógrafo, Carlos Carrillo, que ahí venía y tomaba estas fotos. Él en una ocasión, acá rumbo al Dama, donde venden cosas de mariscos y pescados, ve el esqueleto de un pez diablo. Es un pez que se usa cuando lo abren también, pues de adorno, se abre por la mitad y la forma que queda, pues es como si fuera un diablo. Es un esqueleto, es un esqueleto. Entonces se le ocurre, dice, mira, se los voy a llevar a los niños, dime a ver si es así como lo que dicen que vieron de los monitos. Vale. Va con ellos y para nuestra sorpresa, los niños, sí, esto exactamente lo que nosotros hemos visto. Así parece esto. Le llaman pez diablo, ¿no? Un pescado seco que usan. Pues incluso mucha gente sacó eso, que los venden en el mercado, en Delicia y todo. Y decían, estos son, hasta jugaban, son los monitos disecados. Nosotros te decía que este mono, pero es un pescado, ¿verdad? Y que se parecía. Ahí es cuando nosotros, pues totalmente nos desligamos, nos decepcionamos. Digo, no. Ellos no sabían de qué se trataba. Ellos no sabían que era el esqueleto de un pez, tal cual, desdoblado, ¿sí? Y antes dijimos, no, están contando mentiras, esto no puede ser, están confundidos. Entonces, ahí fue cuando nosotros dimos la explicación nuestra, ¿no? Esto ya es muy peligroso seguir con esto, porque ya no hay bases sólidas. Ya para ese entonces se había anunciado que era muy probable que la NASA viniera a investigar todo este tema. Entonces es cuando nosotros tomamos la decisión de salirnos del caso. Y hasta ese momento fue lo único que se publicó. Ya después ya no salió nada. Y claro, cuando viene gente de otras partes, pues todavía mucha gente, bueno, y los monitos, y este es un mito, una leyenda que ya es parte de la historia de Gnocchi. Gnocchi no se puede contar sin los monitos de Gnocchi. Podrán omitir hechos históricos incluso de la independencia, pero los monitos no.
Y también surgió quién mató a los monitos. Entonces ahí muchos atacaron al padre Muro, el párroco de Quimio, de acabar con la leyenda, pero eso no fue así. Yo hablé con el padre Muro, entonces ahí le tenía mucha confianza, me hablaba muy bien y todo. Resulta, las familias involucradas ya no soportaban la presión social, el acoso, el bullying, no, era otra forma quién sabe qué palabra es la que se usaba en aquella época, ¿verdad? En vez de bullying. Y lo primero es acudir a la autoridad, pues, por protección, la policía y todo, pues, ¿no? Y la misma presidencia estaba haciendo calcamonías, o sea, ¿cómo iban a acabar esto? Y pues a la siguiente, pues a ver al padre qué dice. Y él fue muy enfático en decirle a la gente, en las familias, que dejaran en paz a la familia. Y entonces cerramos el reportaje. A la semana, al mes, el Heraldo sacó un reportaje desmintiendo todo lo de nosotros, pero ya que yo había rebasado cualquier esfera. Pero esto permaneció en la conciencia del pueblo hasta como un rechazo, pero presente. Y permeó más en personas de fuera, muchísimo. Y tal vez es la permanencia en el recuerdo de personas de fuera lo que ha hecho a las personas de Meoqui voltear a ver esa identidad olvidada, rechazada, negada. Llegó un momento en que yo me atreví a decir que nosotros los inventamos, pero no, pues fueron los niños que lo vieron, se empezó a hacer la leyenda del barrio, como había la leyenda del carro rojo, como había la señora ahí del puente, los novios del puente negro, la señora sin cabeza ahí por las curvas del Perico, otro tipo de leyendas, pero esta sí cobró mucha realidad, y Meoqui es antes y después de los monitos. A mí me tocó vivir de principio a fin. Pero al fin de cuentas fue un fenómeno que estuvo alimentado por el morbo, que estuvo principalmente alimentado por los medios de comunicación. Y la pregunta era, ¿y por qué lo seguía uno publicando? Bueno, pues porque había demanda de la gente. Quería saber más. Que no podemos así como juzgar mucho, la percepción que tiene la persona con algo que sucedió hace 20 años y tal vez la distorsión del recuerdo o algún discurso que se le repite, entonces su percepción frente a un diálogo, un discurso, hasta cambia para otra forma de decirlo. Era una nota real. ¿Por qué? Porque había un hecho. Había un hecho. Y el periodismo es eso, investigación de los hechos importantes, trascendentes, curiosos, científicos, deportivos, culturales, etcétera, etcétera. Una leyenda. También Froilán Mesa es un maravilloso maestro de las leyendas urbanas. Solo que esta se sobrepasó. Faltar la ética de las autoridades no creo. Pero de parte de nosotros, creo que hubo un momento en el que, cuando ya era psicosis, cuando ya agredieron a la familia, creo que ahí debimos frenar. Los monitos, vamos todos a bailar. Yo les voy a dar una versión, Es versión. En una leyenda no todo es verdad ni todo es mentira. Y periodísticamente la máxima es que nuestra única verdad son todas las verdades. La señora que vivía ahí le hacía la hechicería. Entonces los niños escarbando encontraron algunos monitos con nuditos en el cuello, con alfileres y cosas de ese tipo. Y se asustaron. Y entonces empezaron a platicar la historia de los monitos en el barrio. Los monitos, vamos todos a bailar. Los monitos, vamos todos
vamos a gozar, serían grandotes, serían chiquitos, pero es la cumbia de los bonitos. Uno se llamaba Pancho, y también Crispín, venían de otro planeta, de pronto se iban a ir, sería verdad o sería mentira, porque el señor denominara se pasó en el barrio nuevo, la ciudad de Miocquí, Chihuahua. Decían los periodistas, todos los de la región, que ya muy pronto saldrían hasta en la televisión.